algo que nosotros entendemos que es salvación por obras. Y lo peor de todo es que en el caso de estos dos ciudadanos judíos, ninguno de ellos acepta a Jesús como su Salvador, lo cual es todavía más grave, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, uno puede ver que si nosotros fuéramos a buscar en Israel, ¿quiénes serían ese pequeño remanente que puede aceptar a Jesús como su Salvador? Tendríamos que mirar hacia los judíos jasídicos, porque son ellos los que todavía se aferran a los mandamientos de Dios. Los judíos papales o los judíos cuasi ateos están ya muy relajados y no guardan los mandamientos de Dios. Entonces por eso estamos viendo un ataque en contra de los judíos jasídicos a través de la secta Lev Tahor. Y ya vemos, hermanos, que es un ataque bastante fuerte. Si tú eres un judío jasídico hoy y quisieras venir de Israel a esa ciudad en la nación de Colombia, donde esa secta supuestamente estuvo, la mayoría de personas en la nación de Colombia van a creer no que eres un judío jasídico, sino que eres integrante de la secta Lev Tahor. Así de poderosa ha sido esta manipulación mediática, ¿verdad, hermanos? Entonces nosotros vemos que sí, hay varias pruebas en la Tanaj que nos revelan que los judíos jasídicos están un poco más centrados en la verdad, como por ejemplo en que ellos no aceptan que el moderno Estado de Israel sea obra de Dios, sino que ellos más bien piensan que es obra del demonio. Para nosotros darle piso bíblico a todo lo que ya hemos venido hablando en esta hora, vamos a leer Deuteronomio capítulo 28 versículos 62 a 64. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis la voz de Jehová tu Dios, así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Entonces es un pasaje bíblico que nosotros podemos comprobar que es decir, es algo que ha ocurrido efectivamente, teniendo en cuenta que esto fue escrito hace 2000 años antes de Cristo, y hoy nosotros somos testigos que de verdad el pueblo judío ha sido esparcido de un extremo de la tierra al otro. Y este esparcimiento del pueblo judío no fue por designio humano, fue por designio divino. Ya vemos que Dios lo dijo antes de que ocurriera, lo cual quiere decir que si el castigo vino por designio divino, la restauración debe venir también por designio divino. Es bastante lógico que si Dios ha aplicado un castigo, el ser humano no puede revertir ese castigo, ¿verdad, hermanos? Es decir, que el pueblo judío seguirá estando esparcido por el mundo mientras persista el mismo comportamiento que dio inicio al castigo. Bastante claro. Es decir, que a menos que veamos un verdadero arrepentimiento, entonces no podrá haber una reunificación del pueblo judío. Y es que uno se pone a pensar, hermanos, toda restauración que tú puedas leer en la Tanaj, es decir, en el Viejo Testamento, está precedida por un arrepentimiento previo. Cuando tú miras que Dios ha pasado un decreto de muerte, por ejemplo, en contra del rey Ezequías, si este rey no se arrepiente, Dios no hubiera retirado ese decreto de muerte, ¿verdad? Y así lo podemos ver muchas veces. De manera de que si Dios ha pasado un decreto donde Él dijo que esparciría a su pueblo de un extremo de la tierra a otro por los pecados que estaban cometiendo, que nosotros ya sabemos que los pecados que vemos en Deuteronomio 28 son desobediencia a la ley de Dios,
en todo concepto y a todo nivel. Pero nosotros entendemos que a menos que exista un arrepentimiento previo, Dios no va a revertir su decreto ni va a restaurar a aquellos que han sido esparcidos por toda la tierra. Es decir, esto debe ocurrir inclusive a nivel individual. La persona primero se tiene que arrepentir, luego Dios sí te va a restaurar. Y nosotros a veces olvidamos esto, parece de locos, porque es que la manera como se comportan la mayoría de cristianos es de alguna manera tan ilógica que a veces se nos olvida cómo es la manera correcta en que Dios se comporta, porque es apenas obvio. Es decir, si tú tienes un hijo, tú no le vas a levantar el castigo a menos que ese hijo te dé muestras de que él va a dejar su comportamiento errado. ¿Verdad, hermanos? Es bastante claro. Cuando nosotros vemos a los católicos y evangélicos constantemente pidiéndole a Dios esto o aquello, y luego resulta que ellos jamás se han arrepentido de sus pecados. Y es a veces por eso que se nos olvida cuál es el verdadero interés de Dios. Dios no va a restaurar nada en tu vida a menos que tú te arrepientas, porque lo que Dios en primera instancia quiere es que tú no termines ardiendo en el lago de fuego, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿en qué momento el mundo fue engañado a creer que los judíos, sin ningún tipo de arrepentimiento, ni de aceptación de Jesús como su Salvador, iban a ser restaurados a su tierra, ¿verdad, hermanos? Y que iban a ser reunidos desde las 4 esquinas de la tierra, y si ellos no se han arrepentido de nada? Eso es totalmente opuesto a lo que leemos en el Viejo Testamento o Tanakh, y es un concepto que es bastante obvio, es bastante contundente. Si no hay arrepentimiento, entonces el corazón de esa persona sigue endurecido, y por tanto, las maldiciones de Dios tendrán que seguir estando sobre su cabeza. De otra manera, Dios tendría que ser mentiroso. Porque si Dios en Deuteronomio 28 decreta unas maldiciones y de repente esas maldiciones son anuladas, aunque tú sigues comportándote de forma de que eso es prueba de que Dios te castigó, ¿cómo es posible que aún te sigas comportando de manera mala y el castigo de Dios se ha levantado? Ahora los judíos han sido reunificados. Qué bello, ¿verdad? ¿Y dónde quedó el arrepentimiento? Pues yo no lo veo por ninguna parte. Nosotros ya hemos visto varios videos de estos rabinos, de judíos en Israel, de personas en Israel, y a todos los hemos visto como personas abiertamente idólatras. De nuevo, aquí hay que aclarar esto porque hay personas que no logran entender nada. Una cosa es que tú de repente cometas un error sin que tú puedas prevenirlo como ser humano porque tienes carne pecadora, ¿verdad, hermanos? Es decir, algo que tú no has premeditado, algo que tú no has dicho, voy a hacer esto, sino que te tomó por sorpresa, no te diste cuenta, tal vez cometiste el pecado sin tú premeditarlo, ¿verdad? Otra cosa es que tú establezcas una doctrina, otra cosa es que tu religión por doctrina viole los mandamientos de Dios, como por ejemplo esta gente, los judíos papales, que de alguna manera se enrollan amuletos en sus dedos, como vemos a este señor Bacardí suelto en Israel. También vemos que algunos de ellos usan palabras de la Torá para tomarlas como si fueran decretos mágicos y los ponen arriba de las puertas de sus casas. Ya nosotros hemos hablado que algunos cristianos hacen eso también con los salmos. Toman los salmos y los ponen como cuadros en sus casas, como palabras mágicas de protección a su hogar. Todo eso es tomar la palabra de Dios y convertirla en idolatría. ¿Verdad, hermanos? Y es un modus operandi que todavía persiste en los judíos, ¿verdad? Los judíos jasídicos, que son los más estrictos en guardar la ley de Dios, siguen teniendo ciertos comportamientos idolátricos, como la manera en que visten, o ciertos amuletos que usan, o cómo celebran las fiestas judías. Pero lo peor de todo, no aceptan a Jesús como su Salvador, que nos revela una falta de fe, y como ya sabemos, sin fe nadie puede agradar a Dios. Leamos en Deuteronomio capítulo 4, versículo 25 al 27. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra,
tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis al Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos, y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Es de locos porque, de nuevo, uno puede confirmar las palabras de Dios cuando dice: yo pongo por testigos al cielo y la tierra. Hoy nosotros somos testigos de que esto se cumplió, es una realidad. El pueblo judío, en efecto, ha sido esparcido sobre la faz de la tierra, y no por mano humana, sino por designio divino. Es decir, nosotros somos testigos de que Dios los ha esparcido de un extremo de la tierra al otro, desde Nueva York hasta Argentina. No es de locos, hermanos. Y es que esto ocurrió porque los judíos, en efecto, violan las leyes de Dios, aunque tienen apariencia de religiosidad, se muestran como judíos, aunque realmente no son verdaderos judíos. Por eso fueron esparcidos por las 4 esquinas de la tierra. Nosotros estamos leyendo este pasaje hoy y somos en efecto testigos de que eso se ha cumplido. Entonces uno puede ver que, a menos que ellos se arrepientan, los decretos de Dios persisten sobre sus cabezas. Como nosotros de nuevo recordamos, los judíos son idólatras, adoran a las estrellas, se hacen imágenes. Como ya en un video mostramos que en Israel se vende todo tipo de parafernalia idolátrica, igual que en cualquier nación del mundo. Inclusive ya hemos visto que ellos están muy dispuestos a violar el Shabbat en casos de vida o muerte, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, ningún ser humano puede anular un decreto de Dios. Es apenas obvio. El único que puede anular un decreto de Dios es Dios mismo. Entonces, mientras persista el pecado, el decreto de Dios persiste y ningún ser humano puede anularlo. Esto ya se los he probado en otros videos. Por lo cual, es apenas obvio que si la nación de Israel fue instaurada por seres humanos, entonces esta nación no fue instaurada por designio divino, ¿verdad, hermanos? Bastante claro. ¿Cómo pudiera ser que los judíos han sido reunificados a su tierra si las causas de su expulsión y esparcimiento por todo el mundo siguen aún presentes y están a la vista de todos nosotros? Leamos en Deuteronomio capítulo 28 versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahí está la advertencia que Dios le hace al pueblo judío. Es bastante claro. Mientras tú no guardes los mandamientos de Dios, estas maldiciones te perseguirán y te alcanzarán. Ahora, leamos en Deuteronomio capítulo 28 versículo 36 para ver cuál es una de esas maldiciones. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti a nación que no conocisteis ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Es decir, que los judíos no son esparcidos por las naciones debido a su descendencia, como frecuentemente se nos hace creer, ¿verdad, hermanos? Son esparcidos es por su falta de obediencia. Está bastante claro en Deuteronomio 28, ¿verdad? Porque Dios jamás dijo: mira, como tú eres hijo de Abraham o de Aarón o de Moisés, yo te voy a esparcir por las naciones. No.